Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes. Esta mañana voy a entrevistar en la primera parte a Mixi Capriles de Ledesma, en la segunda parte al economista Francisco Faraco, quien nos va a hablar de las proyecciones de la economía durante este año. Antes quisiera hacer un comentario porque esta semana despedimos nosotros a, como yo le digo, Sofía la Inolvidable. Y digo la Inolvidable porque Sofía, yo que la conocí, trabajamos en el Universal, y era una mujer que hizo de su vida intelectual un apostolado. Estuvo en la polémica, fue víctima de la calumnia como todo el que triunfa en este país. Después, muchas veces, los mismos que la atacaban ahora la están elogiando, forma parte un poco de lo que llamo la hipocresía social en algunos sectores de la población. Pero lo que no se le puede negar nunca todavía, yo nunca compartí esa forma de tratar a un ser humano y siempre la admiré por lo que ella fue, una mujer frontal, una mujer que hizo de la intelectualidad una ideología y un legado para las futuras generaciones. También murió esta semana el locutor y filósofo Iván Locher, un hombre que viene de los sectores más humildes de la población y logró imponerse con su esfuerzo, con su tesón, con su honestidad, a la personalidad que desarrolló y que era hasta el momento de su muerte. Así que lo recordaremos para siempre, tanto a Sofía como a Iván. Y me entero que se murió Roberto Lamarque, también actor reconocido en el país. Bueno, Mixi, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo has recibido tú el año 2017? ¿Cómo está tu esposo en este momento? Bueno, gracias, Carlos. Bueno, Antonio está como siempre muy firme, muy claro en todo lo que está pasando en el país y bueno, insólitamente cumplió el domingo 2 años de injusta prisión, 3 años cumplió Leopoldo el sábado y bueno, todavía, Carlos, sin saber por qué Antonio Ledesma está preso, está en un limbo judicial y bueno, lo que sí sabemos es que realmente el que le gane aquí alguna elección al partido del gobierno, pues tiene la espada de Damocles de que le hagan lo que le hicieron a Antonio Ledesma. Ese es algo que pudiéramos decir un porqué. ¿En su caso no ha habido sentencia? No, no hay sentencia, hay un limbo judicial. Entre otras cosas, ¿cómo puede haber sentencia cuando, por ejemplo, el avión Tucano nunca se supo dónde estuvo ese avión Tucano? O sea, tú para sentenciar tienes que tener algunas pruebas, ¿no? El avión Tucano que él, junto con Julio Borges, iban a artillar 12 puntos en la ciudad de Caracas y fueron señalados muy claramente, Miraflores, en fin, en varios sitios de la ciudad capital. El avión Tucano no apareció. ¿Pero de dónde viene esa denuncia? ¿Quién hace la denuncia? La denuncia... ¿Quién la sostiene en los tribunales? Sí, bueno, en su libelo está... la denuncia está grabada, no una vez, muchas veces, entre otras por Nicolás Maduro, que lo dijo, ¿no? Y las personas, pues, que... Pero hubo una persona que fue, que declaró, que lo vio, que oyó, que estaban conversando. No se sabe, Carlos, hasta ahorita... ¿Eso no está en el expediente? Sí, está. Un avión Tucano que Julio Borges y Antonio Ledesma, con ese avión Tucano... ¿Quién era el piloto? No sabemos, no hemos visto nunca ni una foto... Un dron. Sí, no era un dron algo tampoco. sí. Producto de la mente calenturienta de un gobierno que se siente constantemente perseguido hasta por su sombra. Lo otro que es que uno lo explica en el exterior, Carlos, y no te lo entienden. Es algo imposible que en el exterior gente con algo de sindéresis, de lógica, te pueda entender por qué está preso Antonio Ledesma. Otra de las causas es, esto también figura en su expediente, en su libelo, que un militar que tenía 7 meses en la tumba, 7 meses tenía, firma de su puño y letra que él oyó
cuando Julio Borges y Antonio Ledesma iban hasta pena me da, lo digo con mucha vergüenza, ¿verdad? Porque es algo que da pena que un gobierno invente tanto, ¿no? Y que el Poder Judicial se preste. ¿Oyó que en la tumba? Sí, oyó, no, en la tumba no, lo oyó afuera. Y a él lo meten en la tumba. Entonces él oyó cómo Julio Borges y Antonio Ledesma iban a asesinar a Leopoldo López. No sé si tú te recordarás que por un tiempo largo el gobierno comunicó, dijo que ellos tenían a unos opositores grabados, ¿no? Y explicando cómo iban a asesinar a Leopoldo López. Ok, en la próxima parte me vas a explicar dónde están esas grabaciones. Bueno, Mixi, explícame sobre las grabaciones, ¿cómo es eso? Lamento, Carlos, no poder abundar mucho porque es que es algo tan insólito. Esas grabaciones, yo le dije en días pasados a través de una entrevista que me hicieron, estábamos en la Fiscalía, por cierto, llevando uno de los tantos en la Defensoría del Pueblo, de los tantos comunicados que hemos llevado pidiendo la libertad de los presos políticos. Alguien me preguntó sobre dónde estaba el avión Tucano. Le dije que bueno, que si ya encontraba algún indicio, que le agradeceríamos mucho que nos lo enseñara. En relación a la grabación, esta persona firma eso, que en efecto él oyó esto a través de una tercera persona, por cierto, y a esta persona le dan casa por cárcel. ¿Después de eso? Sí, le dan como premio haber firmado una mentira. Le dan casa por cárcel. Esta persona se escapa, es un militar, se escapa, se sale de su casa, ¿correcto? Y fuera de su casa, en el norte, frente a autoridades competentes, confiesa que él fue torturado y conminado y obligado a declarar eso. O sea, como podemos ver, no tiene ninguna sustentación. ¿Él está afuera ahorita? Sí, militar. Esta persona ¿Es un militar? Tenemos entendido que sí, que está afuera. Y sí sabemos que porque eso salió... ¿Y por qué estaban juzgando a ese militar? Porque aparentemente estaba con Antonio Ledesma o por otra cuestión que tenía que ver, creo, con algo con el CENIAT, y lo empezaron a investigar, pero lo meten en la tumba y allí lo obligan a declarar esto en contra de Antonio Ledesma. Yo le pido a Nicolás Maduro, una vez más... ¿Y él no dice quién lo obligó? Obvio. Claro que lo dijo. El director de la cárcel, el director de la tumba. No, sí, en el SEBIN, las autoridades del servicio... diga esto. Las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia, cuyo mayor servicio a la patria y a la humanidad bajo el punto de vista de los derechos humanos y de los delitos de lesa humanidad, el gran trofeo que tienen hasta el sol de hoy es torturar todos los días a gente inocente. ¿Te consta eso? Nos consta a todos los venezolanos, le consta a cientos, decenas. Hay víctimas que han denunciado torturas. Hay víctimas que han denunciado torturas. Mira, yo en días pasados... ¿Y no han enjuiciado a los torturadores? Pues mira, tendrán que ser, por supuesto, estos casos llevados a tribunales que tienen que ver con la flagrante violación de los derechos humanos, tribunales internacionales, donde misma Venezuela forma parte, por ejemplo, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esas cosas no se las dicen a Zapatero, al diálogo. Esas cosas el presidente Zapatero con toda seguridad las sabe, y tan las sabe que el presidente Zapatero, que yo sepa, no sé si estoy mal informada, y me retractaría públicamente de serlo si fuese lo contrario. Pero tengo la seguridad que Zapatero, por ejemplo, al presidente Zapatero, nunca se le ha ocurrido decir: yo quiero entrar a la tumba y ver las condiciones en las que está esta gente en la tumba, estos estudiantes, esta gente no tan jovencitos. El señor González Rodolfo se suicida producto de la desesperación que ese hombre, de la tortura psicológica que le hicieron a ese hombre en la tumba.
Hay cantidad de escenas. Yo personalmente estuve hablando con una niña que por haber chiflado, es como se dice en criollo, a un empleado público, una empleada en este caso pública del Estado que estaba en el estado Falcón, si mal no recuerdo, y un grupo que estaba allí pensaba que no debía estar allí esa persona, ¿no? Y entonces los chiflaron y le dijeron fuera y tal y cual. Esa niña fue obligada, está así de gruesa, y fue obligada, le metían gusanos en la boca, le hacían abrir la boca y le metían gusanos, y hay testigos de ello. Testigos hay por cientos. ¿Dónde está John Goycochea, por ejemplo, que luego de que le dieron su libreta, su excarcelación, sigue preso, y como él 16, 17 personas más? ¿Dónde está Gilbert Caro? ¿Dónde está tanta gente, Carlos, que pueden dar fe? ¿Ah? Y de hecho la han dado valientemente. La Defensoría del Pueblo, de las ¿qué hacen por ello? Bueno, mira, de Tarek William con el Defensor del Pueblo hemos tenido, en lo particular yo, he tenido 3 reuniones y nos reciben, Carlos, pero vamos a dejarnos de engaño. En Venezuela no hay separación de poderes, y como el Defensor del Pueblo o quien sea otro, Luisa Ortega, la fiscal, y cualquier otro empleado de este gobierno que pertenezca al staff de este gobierno, que pretenda decir lo contrario, va para afuera, simple y llanamente. Aquí se canibaliza a todo el que piense diferente. Tú has hecho denuncias serias. Si a ti te llamaran de un tribunal y te dicen, sostenga lo que usted dijo en el programa de Carlos Crowe, ¿qué dirías tú? ¿Dónde están las pruebas? Me presentaría con una pléyade de gente que puede dar fe y que tienen la constancia por escrito de las denuncias que se han hecho tanto nacional... ¿Ellos lo han hecho? Por supuesto, tanto nacional como internacionalmente. Internacionalmente, Carlos, tú no puedes ir a mentir, porque ahí te escanean y te averiguan absolutamente todo lo que tú dices. Yo no puedo ir al norte, al sur, en cualquier país iberoamericano donde hemos estado, por cierto, honrosamente con una valiente venezolana como Lilian Tintori. No podemos decir mentiras. No, mi estilo no lo sería, el de Lilian tampoco, pero tienes que decir la verdad, y los papeles que presentas te los revisan muy bien. No es que te aceptan, mire, es de este tamaño la denuncia, y no las escudriñan. Y eso fue en todos los países, diputados, senadores, presidentes de comisiones que tienen que ver con los derechos humanos. Justo cuando cumplió 2 años preso, Antonio, ¿no? Ese día, ¿qué sentiste tú y qué sintió él? Vamos a un receso, te doy esa pregunta. Bueno, estoy conversando con Mixi de Ledesma, que decía que sintió el día que cumplió 2 años. Uno nunca está preparado, Carlos, para tal iniquidad. Antonio sabía por 33 días antes que lo iban a meter preso, pero el momento, el instante en el que te das cuenta que realmente se lo llevan preso de una manera tan espantosa, eso también lo hemos contado en el mundo entero, y si no ven las grabaciones les es muy difícil creerlo. Batía con mucha fuerza las manos el presidente Macri, de gran demócrata, insultado ferozmente por el gobierno que tenemos, y decía frente a 46 alcaldes dentro del marco de una actividad que hubo sobre el tema ambiental en Buenos Aires, y decía el año pasado que no puede ser que a un homólogo de ustedes se presenten simple y llanamente sin una orden judicial, sin nada de nada. Vamos, usted preso. Y usted va preso, y Antonio decía, ok, tranquilos, pero enséñenme la orden. No había orden. Esa orden la emitió una venal juez o fiscal o un venal juez una cantidad de horas después. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Uno nunca está preparado para vivir tal dolor, Carlos, con la familia. Ustedes dicen que han ido a lo internacional, pero lo internacional siguen, y cuando tú entrevistas a la gente del Grupo Zapatero, este es un gobierno democrático. ¿De dónde sacan
esta gente que hay una dictadura, si pueden expresarse como se expresan, pueden decir lo que quieren del presidente de la República y no les pasa nada. ¿Qué responden ustedes a eso? Este es un honroso ejemplo, por ejemplo, estar en esta estación aquí, donde va siendo uno de los últimos pocos reductos, esperemos no el último reducto que le quedan a los venezolanos para poder venir y hablar. Y a Televen nuestro sincero reconocimiento por la valentía que han tenido. Un hombre de medios como lo eres tú hace un tiempo suficiente ya para conocer bien el tema, sabe que se nos han ido estrechando los cercos, cómo acaban insólitamente por decir cosas reales, no mentiras, del gobierno, le cierran las puertas a NTN, a Radio Azteca, a TV, a CNN. Cada vez se nos van cerrando más los espacios para poder hablar. Se amarran esto es democracia. El hecho que yo esté hoy hablando contigo no se da por caridad lo que corresponde por justicia, Carlos. Este es mi derecho como venezolana. Y tu deber y tu derecho igualmente como venezolano a poder entrevistar a todo el que piense de una manera u otra. De hecho lo hago aquí. Aquí vienen de todos los sectores, de todos los partidos, de Bin Laden hasta Trump. Si así es como tiene que ser, ¿no? Ajá. Tú eres nuestro Larry King, ¿no? Pero más bonito que Larry King, no creo. Y entonces eso uno como venezolano, pues por supuesto lo agradece, pero cada vez se te van cerrando más los espacios. Cuando el presidente Zapatero insólitamente dice, lo dijo en varias oportunidades, el representante del gobierno nacional, porque yo como venezolana, por ejemplo, y siento que muchos que me estén viendo ahorita, durante ese diálogo comillado, no nos sentimos interpretados por presidentes que representan abiertamente una gran amistad con el gobierno, contra lo que no tenemos nada. El gobierno puede tener amistad con quien le dé la gana, pero nosotros como venezolanos tenemos derecho a introducir, que es la figura que a partir de ahorita tiene que haber, a que existan... ¿Y cómo la oposición acepta, o la MUT acepta dialogar con esta gente y lo acepta como parte del diálogo? No, se han cometido muchos errores, Carlos, ¿por qué no decirlo? Tenemos que ser serios y sinceros. Hemos pecado por omisión y por actuar indebidamente. A partir de ahorita, como tú bien sabes, los venezolanos, hay una reestructuración en la Mesa de la Unidad Democrática, se ha ampliado el espectro de la figura de otras autoridades, de fuerzas vivas que forman parte también del país. La presencia, por ejemplo, es insólito que no esté la presencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. En la MUT. En el diálogo me refiero, ¿no? Junto, pues por supuesto, con el Vaticano, junto con estos expresidentes a quienes no desmeritamos, pero nosotros tenemos también... Aquí no tuvo el nuncio, pues, y no está el nuncio en esa convención. Claro, el nuncio es embajador de la Santa Sede en Venezuela, pero nosotros... ¿Ustedes no creen en la Santa Sede? Pero por supuesto, y tiene que estar, ¿cómo que no? Pero también queremos... Y así tiene que ser, que se cumpla también, fíjate, tanto la comunicación de Monseñor Parolín, fíjate que la declaración de Monseñor, del Cardenal Urosa. Es impensable entrar en un diálogo cuando no se ha cumplido con lo que supuestamente iban a cumplir, pero los trapitos rojos nos fueron mareando, hoy, mañana, pasado, la próxima semana, y mientras tanto el presidente Zapatero, con un desenfado, para emplear una palabra muy española, pero que él sabe muy bien lo que significa, para decírselo finamente, con el gran desenfado, dijo en varias oportunidades, en realidad no es tan importante que se haga el referendo, se efectúe el referendo revocatorio. ¡Qué desfachatez! Cuando él sabe perfectamente bien que el referéndum revocatorio era como una olla de presión que estaba a punto de estallar y que con el referéndum revocatorio iban a bajar todas estas... ¿Qué dicen tus hijos? Sufren mucho, sufren pavorosamente nuestros hijos,
tampoco estaban preparados y posiblemente ellos muchísimo menos que uno a vivir el horror que significa, pero no solamente sufren ellos, sufren todos los hijos, familia, todas las familias, todos los hijos. Se reúnen, analizan. Nos reunimos, tenemos un grupo conformado de familiares y presos políticos donde explayamos nuestras angustias existenciales, nuestro dolor, por supuesto, porque es demasiado duro, Carlos. Ver a un hombre como Antonio Ledesma, sala, comedor, cada sala, comedor. Antonio no sale a la calle. Antonio no puede bajar. No sale al patio. No puede. Antonio, como te dije, tiene 1 año y 9 meses que su piel no recibe el sol. Ni que Antonio saque la mano, él puede recibir sol, porque el sol, extrañamente, eso alguien que sepa de este tema me lo pudiera explicar. El sol llega así, no entra ni siquiera un poco a la ventana nuestra. ¿Cómo es un día en Antonio Ledesma? Un día de mucha, siempre, todos los días, de lunes a lunes, de mucha reflexión diaria. ¿A qué hora se levanta? Antonio ¿A qué hora es se analítico, cuesta? Lee. se levanta todos los días a las 5 de la mañana, lee muchísimo, ¿no? Y sobre todo participa mucho del acontecer diario a través de los medios de comunicación. ¿Tú sientes rabia? Yo siento profundamente un dolor muy grande y siento rabia también, siento una rabia. ¿Sientes odio? No, odio en absoluto, porque si no, no pudiera estar al lado de un hombre como Antonio. Si sintiera odio en mi corazón, Antonio no me lo aceptaría. ¿Has llorado mucho? He llorado mucho. He llorado mucho. ¿En qué te refugias? He sido en mis hijas y en Antonio, que me dice, mi amor, esto va a pasar. ¿Eres católica? Esto profundamente católica soy. Y si no creyera en Dios, no pudiera estar sentada ahorita frente a ti. ¿En qué santo crees? Tengo, para mí, la Virgen de Coromoto, pues por supuesto nuestra Chinita. ¿Tú aspiras a un milagro? Lo interpreto más que como milagro, ¿no? Como algo que después de esta debacle que vivimos, que por supuesto siempre los milagros los entendemos, los queremos y los aceptamos, pero lo interpreto como el final que ya se acerca de un gobierno que no pudo. ¿Tú has visto a Antonio llorar de rabia? No de rabia. De rabia no, de dolor por lo que en un momento dado ha sentido que él de una u otra manera ocasionó o ocasiona, pero no de dolor. ¿Tu posición te ha traído problemas? ¿Mi posición en dónde? ¿Frente a quién? Frente al gobierno, con toda seguridad. Te ha traído muchos problemas. Pero con toda seguridad. Te han insultado. Bueno, imagínate tú, la llegada de Lilian Tintori y yo fue una de las cosas más humillantes que una mujer puede vivir. Y lo vivimos Lilian Tintori y yo en días pasados, producto de la gente del canal de todos los venezolanos. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Sentí cómo la injusticia priva en nuestro país y cómo hay venezolanos de primera y de segunda. Gracias, Mixi Ledesma. En la próxima parte voy a conversar un tema distinto. Francisco Faraco, economista. Gracias.